onda, chicos? Ando aquí en la UNAM Juriquilla. Me estoy dando la perdida, pero pues así se aprende. Voy a la presentación del libro, ahorita les cuento. Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta fresca mañana de sábado para charlar sobre la novela de Andrea Chapela, Todos los fines del mundo. Hoy estaba pensando, la más reciente novela de Andrea Chapela y después me quedé pensando y creo que por ahí vamos a iniciar. Que no sería la más reciente novela, sino tu primera novela para adultos, según dicen algunos, ¿no? ¿Tú definirías esta así, como tu primera novela para adultos? Porque se te conoce por tu excelente, maravillosa e ingeniosa trayectoria como cuentista de ciencia ficción. ¿Tú cómo definirías tu novela de Todos los fines del mundo? Bueno, vamos a hacer eso. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a todas y todos por estar aquí esta mañana, casi tarde. Y eso no es mi primera novela para adultos, Todos los fines del mundo. Mientras yo la escribía, eso no es necesariamente lo que estaba pensando. Supongo que estaba pensando que era mi primera novela de ciencia ficción, pero para mí sí había una sensación de un regreso a la novela. Yo siempre he sentido que mi cabeza está muy estructurada como para pensar y crear novelas. Me costó mucho trabajo aprender a escribir cuento. Fue como algo que le tuve que dedicar varios años de mi vida a entender cómo pensar para poder encontrar ideas que fueran del tamaño de un cuento. Cuando yo era más joven y escribía cuentos, un comentario que me decían mucho era como de, es que se suena como un resumen de novela, ¿no? Como que hay muchas cosas metidas en este cuento y no parece un cuento, ¿no? Entonces, de hecho, escribir cuento fue algo para mí muy antinatural de alguna forma y me tuve que ir acostumbrando y ahora como que podría describir como que hay distintas maneras en las que funciona la cabeza cuando escribo ensayo, cuando escribo novela, cuando escribo cuento. Entonces para mí esta novela fue un regreso como de cierta manera a un lugar más cómodo porque hay algo que me gusta de la extensión de la novela. De hecho, bueno, la primera serie de novelas que escribí al final esos son 4, entonces también hay algo que me gusta de las grandes sagas en la literatura de ciencia ficción y de fantasía, pero este libro sí tuvo muchas complicaciones que a lo mejor libros anteriores no tenían, ¿no? Es uno de los libros que más tiempo me tomó escribir, me tomó 4 años y tiene mucho que ver con, sí, de alguna manera con entender qué tipo de novelas quería escribir ahora y como un poco si podía escribir una novela que hiciera todo lo que a mí me gustaba que hacían otras novelas que había leído, ¿no? En los casi 10 años, o bueno, 6 o 7 años que habían pasado desde que había escrito la última. Bueno, empecé así como súper brava. Esta novela es, yo principalmente, antes de cualquier cosa, siempre he aclarado que no hago reseñas y yo hablo más bien como de la experiencia de leer y cómo esto juega un papel súper importante en atraer a los lectores que se sienten un poquito más tímidos en retomar el hábito o en formarse un hábito, ¿no?, de la lectura. Y yo la primera vez que platiqué con Andrea le decía que yo no leo ciencia ficción porque le tengo miedo. Le tengo miedo a la parte de ciencia que se me hace que podría ser a veces muy pesada y alejar a los lectores precisamente porque nos haga sentir un poco ineptos, ¿no? O no lo suficientemente inteligentes como para entender detalles de la trama o de alguna historia. Y yo le agradecí a Andrea por haber escrito una novela que abraza a todos los niveles de lectores, en el sentido de que no se te escapa ningún detalle. Es una historia que se desarrolla, bueno, para empezar está estructurada en 3 partes, que es algo
que juega muy inteligentemente con el lector, pero se desarrolla en un futuro, y de ahí viene la ciencia ficción, en un futuro que no podríamos decir que no va a suceder, porque juega con el cambio climático. Y tiene por personajes principales a 3 amistades. Y la vértebra de toda la historia me parece un poco ensayística. No sé tú qué dirías, Andrea, porque todo está en la cuestión, además de plantearse lo del cambio climático y cómo sería un mundo donde ya colapsa, sobre todo la comunicación, también plantearse la línea entre la amistad y el amor. ¿Qué onda con esta parte súper ensayística, reflexiva, constante, de decir, bueno, ¿cuándo es amor y cuándo es amistad? Bueno, yo, en mi último libro, que se llama Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, decidí que quería escribir ciencia ficción, que era como la parte de la imaginación que más me interesaba para poder pensar otro tipo de cosas. Entonces, cuando comencé a, o sea, este libro nace de como 2 impulsos distintos. Por un lado, el impulso de escribir una novela sobre la crisis climática, entender cómo se hacía eso y comenzar a enfrentarme a ello, y luego irme dando cuenta que era mucho más complicado de lo que yo pensaba y que pone a la narrativa en muchos problemas tratar de escribir sobre el cambio, sobre la crisis climática. Y después, digamos que yo tenía, creo que tengo menos, creo que escribir el libro me ayudó, pero durante muchos años de mi vida, sobre todo entre el 2017 y el 2020-21, tuve muchas dudas y muchos problemas entendiendo personalmente cuál era la diferencia entre el amor y la amistad. No sé si ustedes la tengan clara, pero para mí era una pregunta muy complicada. Me sentía que a lo largo de toda mi vida sentimental había confundido ambos sentimientos de todas las formas que uno puede confundirlos, con distintas complicaciones. Y entonces yo quería escribir, quería pensar sobre eso, sobre todo cuando yo volví a México en noviembre del 2019, otoño del 2019, y quería de alguna manera darme el tiempo de poder pensar sobre esa pregunta, porque, y creo que a veces las novelas nacen de esos lugares muy personales. Yo sentía que yo tenía que pensarlo bien porque era algo que estaba mal conmigo, que yo era la que no estaba entendiendo el mundo. Y entonces el libro nace primero, lo escribí durante noviembre, la primera versión, que era como esta, pero a la vez muy distinta, tenía como 200 páginas menos. Fue sobre todo una excusa para dedicarme todo el mes de noviembre, que estaba yo sola viviendo en un departamento en la Santa María la Ribera que me habían prestado, para pensar sobre eso y para leer si había alguien, algún señor filósofo que alguna vez hubiera dicho exactamente cuál era la diferencia entre el amor y la amistad. Y esos 2 impulsos fueron como tensionándose a lo largo de la novela. Y creo que al final la novela es una novela sobre la pregunta ¿cuál es la diferencia entre el amor y la amistad? Y el cambio climático, la crisis climática se convierte más bien como en una condición que extrema las circunstancias de los personajes, ¿no? De repente se vuelve más urgente que ellos resuelvan qué son y qué sienten los unos por las otras, porque el mundo se está acabando, o porque parece que se está acabando, o porque nadie sabe exactamente cuánto va a durar, ¿no? Suelo decir que este es un libro que trata sobre el amor y la amistad, y en algún momento el mundo se acaba y la novela sigue, ¿no? Entonces es un poco como juega el libro, pero sí había en un principio un esfuerzo más ensayístico y de pensar y de tratar de entender cosas sobre el mundo. Y luego en los muchos años que trabajé el libro, pues ese esfuerzo de ensayo se fue convirtiendo más bien en reflexiones del personaje, ¿no? Que tanto, y de hecho hay muchas páginas y muchas cosas que yo leí en su primer momento que era como, no, sí, Angélica no puede pensar esto, o no puede reflexionar esto, o de repente ya estoy aquí pontificando acerca de lo que decía A, B o C. Eso no va dentro de la novela.
novela, ¿no? Entonces lo fui sacando o lo fui transformando, o le fui dando la vuelta. Pero bueno, sí queda una novela que es en realidad, creo, mucho más... sí, una novela muy reflexiva, que a lo mejor es algo muy distinto a lo que uno pensaría cuando piensa en ciencia ficción. Creo que uno piensa más bien en novelas de viaje en el espacio y persecuciones, y a lo mejor novelas más de aventuras. Y esta al final es una novela donde estás todo el tiempo dentro de la cabeza de una persona que se siente muy confundida por las reglas del mundo, y cómo lo que ella siente no encaja dentro de las reglas y dentro de lo que le han dicho que tiene que sentir. Y la manera en la que ella siente no se parece a eso, ¿no? Y todos los distintos escenarios, que como ya decía Andrea, tienen 3 partes. La primera sucede en Madrid, en un futuro muy cercano en el que el cambio climático ha avanzado mucho, hace muchísimo calor, hay días en que la gente tiene que encerrarse porque es dañino, y luego hace mucho frío, o sea, como que cada vez es más extremo las condiciones del cambio climático y la precariedad que va de la mano de eso. Y la segunda parte es cuando el mundo parece que se acabó y Angélica está de regreso. Angélica es mexicana, está de regreso en México, viviendo en algún pueblo perdido en una sierra, con una comunidad con la que tiene que tratar de sobrevivir. Y luego en la tercera damos otra vuelta, que solo no querer spoiler. Y de esta manera como que Angélica se va preguntando sobre lo que se necesita para sobrevivir, sobre cuál es el rol de otras personas en nuestra supervivencia, en nuestra vida, y sí, ¿qué pasa cuando te enfrentas? O sea, ¿qué pasa cuando tienes grandes arrepentimientos que ya no puedes echar atrás, ¿no? Supongo que esas son algunas de las preguntas. Y a mí me encanta que no sea estrictamente así como ciencia ficción dura y así súper pesada, sino que tenga tanta carga reflexiva, porque creo que eso es lo que mueve muchas emociones en el lector y hace que uno se involucre demasiado con la relación de los 3 personajes. Y justamente creo que esto tiene que ver con algo que me comentabas en la entrevista que pude hacerte la vez pasada, que es que la ciencia ficción se vuelve una excusa para hablar de otras cosas. Y quisiera también retomar que mencionas que la novela la escribiste en el 2019 y como toda ciencia ficción, no sé si les ha pasado cuando llegan a leer ciencia ficción, dices, demonios, esto nos está pasando ahorita. Y llega un punto en la novela en la que juras que estás viviendo la pandemia. Y tú la escribiste momentos antes de... ¿Cómo relacionas? Bueno, a mí me resulta fascinante cómo la imaginación de alguien que se dedica a escribir ciencia ficción va más allá y de pronto es como, bueno, ya lo estamos viviendo, ¿no? A ver, yo creo que hay una trampa en decir, este es un libro que escribí en noviembre del 2019, que aunque es verdad, y ahí está ese documento, es un libro que trabajé de manera intermitente por las circunstancias que todos conocemos en la vida a lo largo del 20, el 21, el 22, el 23, y que es verdad que aunque existían ya trazas de un tipo de confinamiento por el clima, de un tipo de soledad. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho más que Ansibles, que es un libro que yo escribí en 2017 y que salió en 2020. Yo decía, claro, es que este es un libro sobre mucha gente que se siente muy sola y solo puede conectar con otras personas a través de la tecnología. Ese es un libro que yo escribí por otras razones, pensando en otras cosas, y que en el 2020 al salir agarró una manera de ser leído y resonó de una manera muy distinta, que es incontrolable para quien escribe. O sea, es imposible cuando uno está escribiendo. Tarda uno tanto en pensar y escribir un libro que es imposible, y luego tarda tanto en salir, ¿no? Son procesos muy largos dentro de uno y en el mundo, que es imposible saber cómo va a ser el mundo y qué va a estar importándole al mundo cuando salga tu literatura. Esa siempre es como un acto como de casualidad, que resuenen las cosas. En el caso de esta novela, claro, yo escribí el primer borrador, pero cuando me senté a trabajar ese primer borrador, a lo mejor 9 meses después, ya en agosto del 2020, yo misma había experimentado muchas cosas y cambiado mucho, y experimentado pues lo que
todos sentimos, ¿no? Lo que significó estar encerrado, lo que significó... o sea, este es un libro que sí... Yo no creo que yo haya inventado la pandemia, yo creo que es un libro que respondió a la pandemia y que aunque no habla de eso, sí fue tomando muchas de las sensaciones, entonces no dudo que se sienta así, ¿no? Y no es porque lo haya yo adelantado con la imaginación, sino es porque creo que verdaderamente fue una manera de sublimar lo que había sucedido y entender cómo esa misma manera en la que yo había visto actuar al mundo atravesara el libro, ¿no? Por ejemplo, creo que para mí algo muy importante o algo que me llamó mucho la atención durante la pandemia, que creo que seguro modificó los distintos borradores del libro, fue como este momento muy al principio de la pandemia en el que todo el mundo hablaba de cómo iba a cambiar el mundo. O por lo menos yo sentía que muchas de las conversaciones que yo tenía todo el tiempo, sobre todo los primeros meses, eran como de, bueno, ya está, después de esto el mundo tiene que ser distinto. Ya no va a ser lo mismo, ya vamos a salir de esta cambiados, ¿no? Y como a lo largo del 2020, poco a poco, eso se fue transformando fue desapareciendo esa conversación para aparecer términos como esta nueva normalidad, como esta sensación de mantener de que había que regresar y mantener eso que existía antes, ¿no? Que es un poco lo que sucede a varios niveles en la novela. Los personajes tienen mucho miedo de arriesgarse a romper las reglas de cómo están las cosas que son funcionales, aunque no sean perfectas, funcionan, y prefieren como que extender el tiempo hasta que eso se rompa, que tomar tomar el riesgo de cambiar algo, de preguntar algo, de decir algo, ¿no? Dependiendo a distintos niveles, ¿no? Sea como una organización social o sea sencillamente una conversación entre dos personas. Entonces, creo que, y seguro sí cuando hablamos usar la palabra excusa, pero para mí la ciencia ficción también es eso, un medio, es un medio, es un modo, es una manera que tenemos desde el presente de crear metáforas y de... O sea, a mí me gusta escribir ciencia ficción porque me siento mucho menos atada a tener que escribir la realidad, ¿no? Yo no tengo que representar, o sea, si cuando escribo realismo me siento demasiado en deuda con la realidad y de hablar de todo lo que realmente está pasando y todas las complicaciones que yo veo en el mundo, pero cuando escribo ciencia ficción es como que puedo decir, esto es de lo que voy a hablar y todo el mundo que voy a construir va a estar al servicio de que yo pueda hablar mejor de esto, ¿no? Y que esa es la razón por la que para mí la crisis climática y esta idea que se repite todo el tiempo en la novela del fin del mundo y de con quién pasaría uno el fin del mundo y qué pasaría si el mundo se acabara ya, para mí está también muy conectada a los sentimientos, al amor, a qué es lo que verdaderamente te importa, ¿no? Momentos antes de que la estructura en la que vives se venga abajo y ya no tengas cómo volver, ¿no? Que es un poco de lo que habla el libro. Entonces, para mí la ciencia ficción es ese medio, ese modo de jugar con las posibilidades. Y también creo que no es una ciencia ficción que haya inventado yo, no esta ciencia ficción reflexiva y emocional. O sea, para mí bebo mucho de autores como Bradbury, como Ted Chiang, como Ursula K. Le Guin, como K. Jamieson, ¿no? Y de hecho a veces me gustaría volver a ser una autora de grandes tramas y de aventuras. Sí, a lo mejor sería más rápido y pensaría, porque creo que una de las cosas que hizo que tomara tanto tiempo escribir este libro es que yo sentí que tuve que pensar mucho, no solo yo sola, sino hablar mucho del tema. Es un libro que conversé muchísimo con mi madre, con mis amigas, con gente de todo tipo. Fue un libro con el que hablé sobre el amor y sobre la amistad y sobre el desamor con muchísimas personas, ¿no? Preguntándoles eso, ¿no? Como para ti, ¿cuál es la diferencia entre el amor y la amistad? ¿Dónde pones tú esa línea? ¿Y cómo sabes qué es qué? Y creo que necesité tanto tiempo para pensarlo porque porque también mi vida fue cambiando, ¿no? Es un libro que me acompañó no solo en la pandemia, sino también en enamorarme, en que me rompiera el corazón, o sea, yo cambié mucho de idea mientras escribí acerca o sentí muchas cosas, ¿no? Y hay algo me gusta mucho
cuando no escribo un libro y el libro atraviesa tu vida y tu vida atraviesa el libro y de alguna manera queda ahí como puesto ese periodo que pasaste con ese objeto. Como contesté 8 cosas. Y de hecho se me ocurrieron 8 cosas más, entonces estuvo súper bien. Porque creo que eso también responde un poco al debate que a veces surge y que me he encontrado un poquito en internet, y de hecho no eres ajena a él, como del purismo de la ciencia ficción, ¿no? De que a veces hay lectores que esperan encontrar en un libro que se vende, porque el marketing hace lo suyo y se vende como ciencia ficción, y entonces abren la novela y encuentran este contenido que es muy introspectivo, ¿no? Como Andrea ya lo menciona. Y todo esto que nos compartes creo que responde perfectamente a que la ciencia ficción no necesariamente tiene que ser naves espaciales y un montón de datos complicados, ¿no? Que también abarca el personaje, y tu novela es principalmente eso, ¿no? Son los personajes atravesando el fin del mundo, pero también atravesándose a ellos, ¿no? Atravesando un montón de emociones y de reflexiones que el mundo nos ha categorizado y luego no nos planteamos, ¿no? El contexto es solo algo que está ahí y que los pone en una situación extrema, como bien compartes, y creo que me encanta que hayas mencionado todo esto, porque el purismo de los géneros literarios a veces también nos afecta la apreciación de una novela tan rica como esta, ¿no? Que a mí me encanta, como pueden ver. Y también a mí algo que me agrada mucho de tu trayectoria literaria, no leí tu saga juvenil, pero todo lo demás me gusta mucho, y es que se van comunicando todas tus obras, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, que ya se me olvidó cómo se llama, el Hyper, ¿no? Que ya aparecía en Ansibles, y ahora este cuestionamiento sobre el amor y la amistad lo retomas en guiño guiño en tu nuevo ensayo que aparece en lo que hablamos sobre el amor, ¿no? ¿Esto lo haces por generar alguna conexión adrede entre tus obras o es algo que a ti te perturba? A ver, creo que hay muchas cosas. Sobre el purismo de los géneros, creo que hay algo lindo en ser una escritora en el siglo XXI y llegar a los géneros cuando ya, incluso a la ciencia ficción latinoamericana, cuando ya están establecidos, que es que entonces ya no tienes que generar el género en nuestro país, sino que puedes jugar mucho con él, ¿no? Y para mí escribir libros, y creo que en este es muy palpable, para mí escribir libros, bueno, y ofrecer un libro a alguien que lee es entablar un estilo de juego. Es un juego que está en distintos tiempos y en distintos lugares, ¿no? Yo ya lo jugué entero y te lo entrego como hecho. Pero para mí hay una cosa de leer a este libro gente que no sabe quién soy, sencillamente, ni nada de mí, pero también leer a este libro gente que haya leído otras cosas mías, que me conozca sencillamente como alguien que escribe ciencia ficción y que tiene ciertas expectativas, y yo voy a jugar con esas expectativas. Tú estás esperando una obra de ciencia ficción y si entras desde ahí, el libro hace otras cosas. Si entras esperando una novela literaria, el libro tendrá otras cosas. Me gusta poder pensar en eso. Y el mismo libro entabla juegos y está todo el tiempo cambiando las circunstancias de dónde está parado el lector o de quién lee. Pero, y de eso mismo, o sea, esta cosa de que las obras vayan tendiéndose puentes entre sí, creo que también es algo que, bueno, muchos escritores y escritoras latinoamericanas han hecho, y que también se hace mucho en la ciencia ficción. Es muy normal en la ciencia ficción tener cuentos, en varios libros de cuentos que van quejando un mundo y que luego en algún momento se convierte en una novela, ¿no? Porque la persona está como practicando como las ideas, y de repente es como, ya entiendo, después de haber escrito 3 o 4 cuentos, entiendo cómo es esto, puedo escribir un libro más grande, y luego continúas, ¿no? A veces
libros que están medio unidos, aunque no traten de lo mismo. Todo eso me fascina, me gustaría hacerlo más de lo que lo hago. Siento que lo hago de forma muy suave, ¿no? Por ejemplo, eso, por ejemplo, a propósito, ya casi todos sobre todo los libros, no todo lo que escribo, pero todos los libros tienen en algún momento el eco a esta imagen que aparece ya grande, como que no llover, ¿no? De la Ciudad de México inundada, y está en todos lados, y a lo mejor yo voy a seguir continuando, y cada vez se vuelve más difícil entender cómo meter eso. Es como, a veces hay libros en los que no, por ejemplo, el que estoy escribiendo ahora todo el tiempo pienso, ¿y dónde? Si quisiera yo hacer esto, ¿dónde lo voy a hacer? Como que ahora no encuentro, ¿no? el espacio. Pero sí creo que hay una cosa digamos, hay dos impulsos. Uno es las obsesiones que uno tiene como escritora. Creo que eso, a lo largo de que uno va escribiendo una obra, uno va volviendo a las distintas obsesiones desde distintos lugares, ¿no? Como siempre siento que escribir una obra debe ser como recorrer un tipo de espiral, ¿no? Entonces vuelves al mismo punto, pero ya estás tú estás en otro lado, pero estás volviendo a la misma obsesión, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo siento que he dicho todo lo que tengo que decir sobre el amor y la amistad, pero me imagino que a lo mejor en 10 años la Andrea de 50 tendrá a lo mejor otras cosas que pensar, ¿no? Entonces, también me doy ese permiso de tener obsesión, o sea, de cosas que me obsesionan sobre el mundo y volver a ellas, y luego mi misma creación, o sea, tengo como ideas sobre tengo una libreta de ideas de distintos cuentos y distintas novelas que sé que algún día me gustaría escribir, pero que no ha llegado el momento. Entonces, a veces cuando estoy escribiendo cosas para las que sí ha llegado el momento, pienso, puedo meter esto, y si algún día escribiera eso, estarán relacionadas. No sé si llegaré ahí, pero a lo mejor si llego, será bonito. Entonces, bueno, no sé, es una manera de prometerme cosas a mí misma también, creo. Bueno, te tengo una dinámica. Voy a decirte una palabra que a mi parecer son temas o cuestiones que salen en el libro que me parecieron sumamente interesantes y que las trataste, bueno, no voy a decir más. Te voy a decir una palabra y tú me vas a decir qué tiene que ver con la novela o cómo se desarrolló con la novela, ¿ok? Una es tradiciones o rituales. En el libro, sobre todo en la segunda parte, creo que está a varios niveles. La idea del ritual como como algo repetitivo que une a una comunidad, sea o no esa comunidad grande, ¿no? Entonces lo tenemos desde, creo que en ningún momento hemos mencionado que hay 3 personajes, que son Angélica, Mano y Susana, y lo importante es decir que, sobre todo en la primera parte, aunque es un motivo de todo el libro, Angélica entabla una amistad con estos 2 españoles, Mano y Susana, y es una amistad que ella no comprende porque ella no sabe si lo que está entablando es una relación de pareja o es una relación de amistad. Ellos parecen ser pareja a veces, como que es una de esas relaciones grises, difíciles de catalogar, ¿no? Y que nadie quiere del todo decir qué es. Entonces, ellos, en ese pequeño grupo de 3 que van creando, tienen sus pequeñas tradiciones, ¿no? Si se toman una cerveza después del trabajo, si regresan caminando, sus pequeñas promesas, sus maneras como de generar comunidad y generar un sentido de pertenencia. Creo que los rituales son muy importantes para un sentido de pertenencia en el tiempo, ¿no? Es algo que se repite. Y luego más tarde, cuando Angélica está ya en el fin del mundo, en esa comunidad de gente que un poco se queda atrapada porque la carretera se deslava la montaña y no pueden pasar, se vuelve algo increíblemente importante tener como rituales, tanto para cómo se gobiernan, cómo le dan la bienvenida a personas que llegan a la comunidad. O sea, de alguna manera, los rituales son, y creo que para mí en la vida también son muy importantes en ese sentido, ¿no? Te dan algo a lo cual asirte y una sensación de pertenencia. Y en este libro donde los personajes están tratando de entender eso, como si
si se quita todo, ¿no? Toda la manera en la que entendemos el mundo y hay que comenzar a generar el mundo de nuevo, con qué nos quedaríamos y qué crearíamos, ¿no? Y entonces, pues, sí, se comienza a crear nuevos rituales, ¿no? Y hay toda una sección en la que Angélica platica sobre los cumpleaños y por qué es importante celebrar los cumpleaños, o ella cree, pero que sobre todo tiene que ver con que, digamos, ha pasado un año y seguimos vivos, ¿no? Y seguimos aquí. La siguiente sería distancia. Este es un libro de varias distancias, hay sobre todo distancias geográficas, también distancias temporales, sobre todo con nosotros, pero supongo que es un libro que se pregunta, ¿qué pasaría? O sea, claro, en el libro, antes de que Angélica pueda decidir o atreverse a hablar con Manu y Susana y decir somos o no somos, ¿qué somos? Vamos a definir esta relación. Se acaba el mundo y se termina, sobre todo se acaba la manera en la que tenemos de comunicarnos rápidamente a grandes distancias, y entonces algo que sobre todo para mí en la pandemia fue muy claro, ¿no? Que es como si el mundo se hubiera achicado, se achicó, ¿no? Todo el mundo estaba encerrado en su casa, pero como la vida, sobre todo esos primeros meses, se volvió tan rara, yo sentía que mis amigos del otro lado del mundo y yo estábamos viviendo por primera vez el mismo tiempo, porque como que ellos no tenían trabajo y yo tampoco, entonces daba igual que para mí fuera el desayuno y para ellos fuera la comida, la vida se sentía más o menos igual. Entonces creo que eso en la novela desaparece y ya otra vez la distancia se vuelve insorteable, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando de nuevo el mundo es gigantesco y no tienes manera de poder alcanzar a alguien? Ya solo faltan dos, lo prometo. Bueno, yo que contesto muy largo. No, está súper bien. Tribu. En el libro Angélica dice que lo que ella quiere es que Manu y Susana le propongan ser una tribu. Entonces, y ensaya de muchas maneras diversas palabras, porque creo que uno de los problemas que tiene Angélica y uno de los problemas que plantea el libro es que las palabras amigo o pareja están muy cargadas de expectativas de lo que eso quiere decir, ¿no? Entonces Angélica está todo el tiempo buscando otras maneras de nombrar esta relación, ¿no? Dice, quiero ser una tribu, quiero que sean gente importante, ¿no? Entonces como que todo el tiempo está tratando de encontrar. Entonces, bueno, y otra que me gusta es la de cómplices, ¿no? Entonces siento que sí, que una tribu es gente con la que, por lo menos en el contexto de este libro, gente con la que se elige vivir de alguna manera. Y bueno, la última es un poco compleja, tal vez si no... Bueno, a ver, es que sería tratarla de una manera que no vayamos a arruinarle el libro a nadie, porque es metaliteratura. O sea, esta idea, bueno, no idea pues, pero este formato de hablar de una historia dentro de otra historia. Pero con intriga. Ya. La forma de este libro es una forma que yo he leído en otros libros y que me gusta mucho, que es que cada parte se convierte en un documento de la siguiente, ¿no? Cada parte es algo que verdaderamente está siendo escrito y que cuando tú pasas a la siguiente parte te das cuenta qué documento es y cuándo fue escrito y quién lo escribió y cosas así. Entonces, y también es un libro que juega mucho entre varios géneros. Está obviamente la novela, está este sabor de ensayo, digamos, pero también está el teatro. El teatro es una cosa que comienza siendo el trabajo de Angélica en la primera parte del libro, pero que se va convirtiendo en algo cada vez más importante. Incluso irrumpe dentro de la novela en algún momento el guión de teatro. Y de esa manera, pues el libro también está todo el tiempo jugando con la pregunta de cuando escribimos cosas, podemos escribir cosas que no son reales. Incluso esta novela no es real. ¿No? Había mucha gente que a veces me dice, es que es muy triste lo que pasa, y cuando me di cuenta de A o B o C, yo les decía, bueno, pero... O sea,
la tercera parte no es más real que la segunda o la primera, ¿no? El libro en sí mismo está todo el tiempo jugando con la idea de qué pasa también cuando nos sentamos y escribimos algo. Y qué le hacemos a los recuerdos, a las historias, a otras personas cuando escribimos sobre ellas, ¿no? Y si es siquiera posible escribir sobre otras personas y atraparlas en toda su complicación de personas, o si solo siempre nos quedamos como cortos a la hora de escribir sobre otras. Entonces creo que sí, en ese momento el libro también pues sí, se vuelve muy, muy meta, porque es un libro en el que me di permiso de hablar sobre escribir y sobre lo que es eso para mí y lo que he pensado a lo largo de los años, que son las problemáticas con las que uno se encuentra cuando escribe sobre otros. Y es que además este libro, cabe decir que se responde solo. Cuando me dijeron, no, pues es que vas ahora a presentar el libro de Andrea Chapela, dije, pero el libro tiene las respuestas, o sea, ya cuando vas hacia el final, todo lo que se les ha ocurrido preguntar, ahí está. O sea, si ustedes quisieran decir, oye, es que yo le quiero preguntar al libro tal cosa, ahí te contestan. O sea, no hay nada que pueda dejarte un cabo suelto. O sea, en sí mismo se cierra. Y eso a mí me encanta. Es un libro que además jugaste mucho metiendo muchos formatos, porque tienes un poco de diario, esto de los diálogos de teatro, el hecho de que tenga mucho contenido ensayístico. Bueno, a mí me encanta el ensayo, entonces a mí me llenó por esa parte, y además toda la parte de la ciencia ficción, ¿no? Es un libro completo en tan pocas páginas. Y de hecho, la parte de los agradecimientos, solo quiero cerrar con esta pregunta, porque a mí me movió una cuestión que mencionas ahí, y vamos a abrir un espacio para preguntas del público. Que dices que dejaste descansar esta novela porque alguien la llamó infantil, me parece, ¿no? Y dije, ¿qué? ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo pudo haber una versión anterior con un tema así que fuera a ser infantil? O sea, no me explico cómo alguien puede simplemente señalar un libro de esta manera y, no sé, o sea, arruinar el proceso en un punto, ¿no? Es chistoso porque a veces lo que sucede, y seguro a todo el mundo le ha pasado, es que uno tiene miedos mudos dentro de uno. Uno está seguro que uno es ciertas cosas y que el mundo no se ha dado cuenta todavía, ¿no? Que tienes miedo de que el mundo se dé cuenta que eres ingenua, que eres muy niña, que no puedes, o sea, como hay esas como terrores que uno tiene, y hay ciertas cosas que otros pueden decirte y que es muy fácil que digas, eso no es verdad. Pero creo que cuando alguien en voz alta nombra esas cosas que son cercanas a los miedos profundos, es cuando uno se destantea mucho, ¿no? Y a lo largo de mi aprendizaje como escritora, uno de los grandes problemas que tuve siempre, y que probablemente sigo temiendo, o sea, o como de los miedos que tengo al escribir es, por ejemplo, un profesor al que quiero mucho y siempre he entendido esto como una especie de cumplido, aunque no suene así, me dijo que mi mayor defecto como escritora es que me caía yo demasiado bien a mí misma, o sea, me quería demasiado. Y tenía razón en el sentido de que mi primer instinto al escribir y haber terminado de escribir es decir, ¡ay, qué bien lo hice! ¡Qué bien está esto! ¡Qué divertido! Y es un lugar bonito en el que estar, porque escribir quiere decir que escribir me causa mucho placer y felicidad, pero también es verdad que para que uno escriba más que algo que le complace a uno, pues tienes que saber decir, bueno, qué bien que hice esto, pero esto es todo lo que hay que hacerle todavía para que se convierta en una pieza un objeto que diga algo a otras personas, ¿no? Y eso ha sido como uno de los grandes aprendizajes de mi carrera de escritora, aprender a reescribir, aprender a juzgarme a mí misma, no a mí misma, es juzgar a la literatura que hago con un poco más de objetividad y de dureza.
Y en esos mismos miedos, pues yo siempre, y a lo mejor es porque comencé escribiendo tan chica y comencé escribiendo juvenil, que una gran pregunta para mí siempre ha sido, bueno, ¿y cómo se escribe para adultos? ¿Y cómo se escribe literatura seria? ¿Y cómo se escribe? Y a veces he sentido que el mundo y la misma literatura te responde que si no estás escribiendo cosas violentas o cosas extremadamente sexuales o cosas sobre la mayor oscuridad que tiene el ser humano, no estás terminando de escribir estas cosas adultas y serias, ¿no? Y hace mucho tiempo que hice paz con el hecho de que hay un tipo de oscuridad que creo que felizmente no veo y no llevo conmigo en mi experiencia del mundo, y que escribo libros, sí, reflexivos, pero sobre todo libros que incluso esto, ¿no? Intento no escribir distopías, me gusta pensar cómo escribir futuros que no sean desesperanzadores y futuros en los que a lo mejor no quisiéramos vivir, pero que tengan pequeños elementos de espacios donde haya cosas por las que valga la pena el futuro y la vida, ¿no? Y siempre me ha parecido que esos impulsos son fáciles que se acerquen a ser eso, ingenuo, naivo, y no sé qué tanto también ser mujer. Sí, no, como que, claro, cuando uno es mujer se juzga más, creo que en ese sentido, ¿no? No vayan a creer que soy cursi, no vayan a creer que soy A o B o C. Entonces, bueno, como ven, se revuelven muchas cosas. Y cuando esta persona, a quien yo respetaba mucho, me dijo que el libro era un poco, o sea, que el libro trataba muchas cosas de manera infantil, ¿no? Porque era como, es que tus personajes llevan 40 páginas como pensando mucho y lo único que han hecho es darse la mano, ni que fueran niños de primaria que solo se han dado la mano. Yo decía, pero no sé, nunca te has dado la mano con alguien y has pensado que acaba de suceder todo lo que iba a suceder entre ustedes y que ha sido importante. Y creo que claro, en un momento en el que la vida está tan sexualizada y es tan importante esa rama de nuestra existencia para que seamos adultos, pues sí, este libro, a pesar de que sí habla de esas cosas, no es lo que más le interesa dentro de las relaciones humanas y el amor, ¿no? También creo que después de que cuando decidí que el libro sí iba a ser el siguiente libro que publicara, entonces entró más bien una necesidad en mí de, bueno, pues entonces esta es la apuesta que tiene el libro y lo haré lo mejor posible, y si es infantil o ingenuo, pues será infantil o ingenuo y da igual, ¿no? Pero esto es lo que quiero escribir. Pero creo que también eso es lo que pasa cuando... o sea, una de las cosas raras de publicar un libro es que uno comienza a hablar de un libro cuando ya es un objeto finito y terminado. Y es en realidad cuando uno está escribiendo el libro que es un asunto frágil y que es realmente muy cercano al autor, ¿no? O sea, para mí este libro ya está cerrado, ¿no? Yo ya no pretendo pensarlo, digamos. Y ahora es otro libro el que está en mi cabeza y el que se siente como esta pequeña cosa frágil de la que me estoy encargando, ¿no? Entonces, siempre es una sensación rara porque pienso, sí, hubo un momento hace 2, 3 años en las que esto me llenaba de mucha angustia, pero a lo largo de esos 2, 3 años trabajé el libro y llegué a un lugar en el que ya dije, sí, este es el libro, ya no me angustia, ya puedo estar en el libro, ya puedo estar en el mundo. Entonces también es raro, pero me parecía importante dejar constancia de que, sí, de que los libros no... También tienen, o sea, uno luego se sienta aquí y habla con mucha seguridad de lo que escribió, porque es difícil volver a pensar, ¿no? Los lugares en los que esos libros te llenan de preguntas, que es al final el lugar desde donde yo escribo. El mundo me genera muchas dudas y muchas preguntas, y la literatura es una de las maneras a través de que lo pienso, ¿no? Y es chistoso porque para cuando el libro existe yo ya estoy preguntándome otras cosas, pero entrego, ¿no? Creo, sí, como trato de llegar a la mejor manera de preguntar algo cuando escribo un libro, ¿no? De decir, ¿tú también piensas esto? ¿A ti también te da dudas de por qué somos así? Eso es un poco lo que es para mí escribir. Y te agradezco mucho. A mí me generó como mucho ruido esa palabra, porque creo que como una persona que le gusta crear espacios para que la gente se acerque a leer, la palabra infantil a veces suele ser una palabra mucho más dura de lo que parece, y
toda esa respuesta que acabas de dar es lo que pienso que le da una fortaleza tremenda a tu libro, porque das toda esta, o sea, abarcas toda esta reflexión precisamente de cómo puedes hacer un libro sin caer una y otra vez en lo que ya está súper en el marketeado, pues en el marketing vendido, publicitado, de personajes que piensan, reflexionan y crean una intimidad mucho más allá del físico. Y cómo esto puede entonces fácilmente caer en un juicio equivocado, ¿no? Y aquí te abre esa puerta a pensar y reflexionar al tiempo que los personajes. Hay un término que Andrea ocupa en su novela, que debería de existir, es una categoría que a mí me encantaría que existiera, que es no son novios, no son amistades, son importantes. O sea, hay que decirle a las personas con las que tienes algo mucho más grande, que todo esto que no está etiquetado, que son importantes, ¿no? Y yo creo que ahí léanla para que sepan